ciudad, Marcelo D'Alessandro, informó que la policía local recuperó la estatua de Ana Frank que había sido robada en Puerto Madero. La extracción del monumento se había detectado 12 horas antes. Los ladrones fueron localizados gracias a las cámaras de seguridad. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Después de algunas demoras, el Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El próximo lunes será tratado en Comisión de Diputados y varios funcionarios lo defenderán ante los legisladores. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que para poder bajar la inflación se intentará reducir el déficit fiscal y aumentar las reservas del Banco Central. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el plan de gobierno de la ciudad que incluye 26 nuevos compromisos por cumplir hasta el 2023. El proyecto se basa en 5 ejes que abordarán la educación, el trabajo, la transformación urbana, la seguridad y el bienestar integral. Además, Larreta explicó el avance de los más de 90 compromisos que fijó cumplir desde el año 2016. Argentina votó a favor de Ucrania ante la ONU para la creación de una comisión que investigue la violación de los derechos humanos cometidos por Rusia en territorio ucraniano. Además, la resolución que fue aprobada pide una rápida y verificable retirada de las tropas rusas de toda Ucrania. La votación se llevó a cabo luego de que el ejército ruso atacara la mayor central de Europa, la Zaporizhia, en el sur de Ucrania. En la madrugada europea, tropas rusas comenzaron a atacar la planta nuclear de Zaporizhia, al sureste de Ucrania, y puso en alerta al mundo entero. Desde el gobierno ruso negaron las acusaciones y culparon a la administración ucraniana. Por su parte, OTAN respondió negativamente a los pedidos de Zelensky de establecer una zona de exclusión aérea. Continúan los ataques a las afueras de Kiev y se esperan nuevas negociaciones este fin de semana. El equipo argentino gana 2-0 frente a República Checa en la primera jornada de singles por la Copa Davis que se juega en el Buenos Aires. Por su parte, Sebastián Báez venció a Jiří Lečka y Diego Schwartzman hizo lo propio con Tomás Machak. Mañana será el turno de la primera ronda de dobles. Con algunas demoras, el Gobierno Nacional envió al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El proyecto será debatido a partir de la semana que viene en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio rechazó votar en un mismo artículo la autorización del entendimiento y los anexos que contienen las medidas que deberá tomar el Poder Ejecutivo para poder cumplir las metas del fondo. El interbloque opositor argumentó que el papel del Congreso no es aprobar un plan económico, sino autorizar un refinanciamiento. Finalmente, el Gobierno Nacional aceptó desdoblar el primer artículo del proyecto y de esta manera los anexos estarán incluidos en el segundo artículo. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el principal objetivo del plan económico es reducir la inflación. Reducir la inflación es el objetivo más importante en lo inmediato. A partir más o menos de abril, mayo, va a ser muy importante poder transitar este sendero de acumulación de reservas, de ordenamiento en lo fiscal, de ordenamiento en lo monetario, y hay que también tener un esquema de políticas de precios e ingresos. El Estado juega un rol que ayuda a coordinar los acuerdos que tiene con el sector privado y al mismo tiempo lograr que el salario real se vaya recuperando. Todos esos acuerdos funcionan mejor cuando tenés reservas en el Banco Central. Guzmán también aseguró que, según lo acordado con el FMI para bajar la inflación, es esencial mejorar el perfil de la deuda pública y reducir el déficit primario. Además, el ministro afirmó que el hecho de que el fondo esté en Argentina es contrario a los valores del gobierno y aclaró que este acuerdo es el único camino posible. También dijo que es difícil encontrar precedentes del daño que le hizo el gobierno de Mauricio Macri al país y agregó que este punto fue aceptado por el propio Fondo Monetario Internacional. El acuerdo negociado por Guzmán contempla 10 revisiones que se harán de manera trimestral por 2 años y medio.
Durante ese plazo, el FMI va a enviar al país el dinero correspondiente al acuerdo del año 2018 y los desembolsos serán mayores a los pagos que deberá hacer Argentina en cada periodo. El primer monto será de 9.800 millones de dólares y llegará al país inmediatamente después de que el Congreso apruebe el proyecto. El gobierno necesita este primer desembolso para antes del 22 de marzo, cuando habrá 2 vencimientos por más de 2.000 millones de dólares. El organismo internacional hará el resto de los pagos al finalizar cada revisión. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio más detalles de cómo será la segmentación de tarifas en luz y gas. El funcionario aseguró que la quita total de subsidios será total para el 10% de la población con más recursos, pero será menor a los aumentos de sueldos para todo el resto de la población. Va a haber un segmento que es en principio el 10% de mayor capacidad económica, capacidad de pago plena en la población, al que se le van a eliminar los subsidios, porque va a haber distintas variables que van a determinar la capacidad económica de los usuarios y por supuesto se le va a dar la posibilidad a los usuarios, a cada quien que en principio quede segmentado, es decir, deje de recibir el subsidio, la posibilidad de que nos permita chequear de que debería recibir el subsidio si ese es el caso. ¿No es solo geográfica? No es con criterio geográfico, es con criterio de capacidad económica. El ministro de Economía explicó que habrá varios criterios que se aplicarán para determinar si una persona tiene o no capacidad de pago y que la metodología geográfica solo será uno de esos criterios. Aunque adelantó que los usuarios podrán pedir una revisión si sienten que son mal categorizados en el nivel de quita de subsidios y no especificó cómo será ese sistema de verificación. También explicó que se decidió atar la suba de las tarifas al índice de salarios, ya que así se podrá mantener la lógica de cuidar a los sectores de menos recursos si por la guerra en Ucrania u otro evento los precios internacionales de la energía se dispararan. Guzmán además reconoció que la suba general será del 40% de acuerdo al índice de suba de salarios del año pasado. Esto, según él, significaría un aumento apenas mayor al ya anunciado del 20%, aún para los que menos aumentos recibirán. No recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Unas horas después de que se cerrara el acuerdo, la Cámpora publicó este video con la voz del expresidente Néstor Kirchner. Allí afirman que el FMI ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor. Después de esto, el presidente Alberto Fernández retuiteó un mensaje de Leandro Santoro. En el mensaje, el diputado resaltaba un fragmento de una entrevista que dio en un programa de televisión. La frase destacada afirma que la primera obligación es defender los intereses de Argentina y después la unidad del Frente de Todos. El próximo lunes empezará a tratarse el proyecto de entendimiento en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Sergio Massa, titular de la Cámara Baja, pidió seriedad a la oposición. El día lunes el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el secretario de Hacienda y algunos funcionarios más del equipo económico van a estar rindiendo cuentas al Congreso. El día martes van a ser invitados las organizaciones de la sociedad civil, la CGT, la CTA, las cámaras empresarias, los gobernadores. Vamos a construir o a intentar construir la mayor cantidad de consensos posibles, apelar a la responsabilidad de todos. Apelamos a la seriedad en el debate, a la búsqueda de una solución para la Argentina y no de una pequeña diferencia política para tratar de posicionarse mejor o peor frente al electorado. Mientras tanto, el Banco Central estableció nuevas condiciones para los importadores que compran dólares. De acuerdo a la nueva resolución, quienes quieran adquirir montos que superen en un 5% los del año 2021, deberán conseguir financiamiento a 180 días corridos. Además, se les fijará un límite equivalente a los $50.000. Y en el último día hábil de la semana, el dólar informal bajó 3 pesos y quedó en 201, el valor más bajo en 2 meses y medio. En tanto, el dólar oficial cerró a poco más de 108 pesos y la brecha cambiaria se acortó a 85,6%. El sistema de parquímetros destinado al cobro del estacionamiento en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires dejará de funcionar desde mayo.
será reemplazado por una aplicación que deberán tener los automovilistas para pagar de manera digital bajo el esquema prepago o pospago. A través de la plataforma digital se podrá cargar la patente del vehículo para generar el abono del estacionamiento durante el tiempo de estadía, así como también existirá la posibilidad de contar con crédito previo al cual se le debitará el costo. La nueva modalidad contemplará a los 4.000 espacios tarifados que existen actualmente en la ciudad de Buenos Aires. El ejército ruso tomó la central nuclear más grande de Europa. Aunque las autoridades ya afirmaron que se descartó el riesgo de un accidente nuclear, Ucrania y Occidente condenaron la operación militar e iniciaron una nueva ronda de sanciones. Además, con triunfos argentinos, arrancó la Copa Davis en Buenos Aires. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El gobierno de la ciudad presentó su nuevo plan de gobierno. Esta propuesta consta de 26 compromisos de los más de 90 que asumieron cumplir en el año 2016. En esta oportunidad, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la planificación, el método y el seguimiento de cada una de las metas que se fijó hasta el 2023. Así como están acá. Son 5 ejes y 1.452 proyectos de ley. De esa forma, el gobierno porteño planteó sus compromisos de gobierno de aquí al 2023. Lo venimos haciendo desde el mandato anterior. O sea, asumimos una serie de compromisos del primer año, fuimos sumando año tras año otros compromisos y ustedes pueden seguir a través del sitio web el cumplimiento o no, en su mayoría el cumplimiento de las cosas que nos comprometemos. Educación y trabajo, bienestar integral, transformación urbana, seguridad y ciudad digital. Esos son los 5 ejes que las autoridades de la ciudad eligieron para su plan de gobierno. Una de las principales novedades es que se enviará un proyecto para que rendir cuentas y contar el plan sea obligatorio para todos los jefes de gobierno. Ojalá se haga en la provincia, se haga en el país, sea estas cosas que contagian, tengan la obligación de sostener una mirada estratégica, que los planes que venían se respeten y se construya sobre esos y se asuma una mirada de largo plazo. Otro de los principales anuncios se relaciona al transporte y el estacionamiento medido. En la zona en que hoy hay un sistema de estacionamiento medido con un sistema de parquímetros, va a pasar a funcionar a través de una aplicación, una app, que va a permitir que el pago sea hecho a través del teléfono, ¿no? Y que además tiene otras ventajas, tiene mayor flexibilidad, permite que el fraccionamiento en términos del estacionamiento sea más preciso, con lo cual no se paga más tiempo que el que se usa. En materia de desarrollo urbano, el gobierno porteño se comprometió a trabajar para crear un área residencial en las ahora abandonadas oficinas del microcentro. Desde el gobierno de la ciudad vamos a agilizar todos los trámites para que esto fluya lo más rápidamente posible, pero además acompañamos este proceso de transformación con exenciones impositivas y también con créditos desde el Banco Ciudad para poder favorecer esta transformación. Los vecinos pueden chequear el avance de los compromisos de gobierno en buenosaires.gov.ar/compromisos. Compromisos que tomamos a lo largo de este tiempo. Así que aprovecho para agradecerles. El plan de gobierno durante el periodo 2021-2023 se basa en 5 ejes principales, los cuales incluyen las principales áreas que trabajarán durante esta gestión. La educación encabeza el primer eje, con el objetivo de sumar para este año más horas de clases, la extensión del modelo de secundarias del futuro y escuelas bilingües. En el eje del trabajo, el gobierno porteño mantendrá el apoyo para las pymes. Crearán 8.000 puestos de trabajo a través del programa VA Audiovisual y el plan Empleo Joven con 10.000 nuevas vacantes. La transformación urbana sumará 10 calles verdes, 18.000 metros cuadrados de espacio público y más kilómetros para las ciclovías. También la construcción del nuevo Metrobús de Alberdi Directorio y la primera calle compartida en la Avenida Libertador. Respecto al bienestar integral, el gobierno porteño desarrollará un sistema online para los hospitales, estaciones saludables en 20 barrios de la ciudad y nuevas viviendas para alrededor de 6.000 familias. Por último, en cuanto a la seguridad, se construirán 3 nuevas comisarías, se sumarán 500 patrulleros, lo que representa la renovación del 80% de la flota. La Argentina votó a favor de Ucrania en la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de aprobar por la agresión del gobierno ruso.
Con 32 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, se aprobó la resolución presentada por la embajadora de Ucrania en materia de derechos humanos. Por esta razón, Argentina será la encargada de designar a los enviados para la Comisión Internacional Independiente de Investigación. El grupo estará conformado por 3 expertos que indagarán los presuntos crímenes de guerra provocados por Rusia. La investigación se centrará en entrevistas, testimonios, materiales forenses y otros indicios que condenen la violación de los derechos humanos por parte de las tropas rusas. En la madrugada europea, tropas rusas comenzaron a atacar la planta nuclear de Zaporizhia, al sureste de Ucrania. Esta central es la más grande de toda Europa. El primero en alertar sobre el ataque fue el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores a través de Twitter, quien afirmó que de estallar el desastre sería 10 veces mayor que Chernobyl. Los bombardeos desataron un incendio. Los empleados de la planta comenzaron a alertar sobre la amenaza real de un peligro nuclear. Este grupo también fue el encargado de frenar a las tropas rusas con camiones cisterna y quema de neumáticos. Horas más tarde, ingresaron bomberos al edificio y lograron controlar la situación. Si bien se vivieron horas de tensión, no se registraron cambios en la situación de la radiación. Además, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que los 6 reactores de la planta se encuentran a salvo, a pesar de haber sido atacados. Sin embargo, desde la embajada rusa negaron que ese ataque se esté llevando a cabo por tropas del Kremlin y que esta acusación forma parte de las campañas de mentiras contra el país euroasiático. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa afirmó que esta es una provocación del régimen de Kiev en un intento de acusar a Rusia de crear una fuente de contaminación radioactiva. El distrito industrial de Zaporizhia suministra aproximadamente el 40% de la energía nuclear del país. El ataque fue calificado como crimen de guerra por parte de la Embajada norteamericana en Ucrania. Esta es la primera vez que una agencia de Estados Unidos se pronuncia en ese sentido. Por su parte, mientras se desarrollaba este hecho, el presidente Zelensky le pidió a Europa que despierte y volvió a solicitar el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Потрібне негайне посилення санкцій проти держави ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомним об'єктам. En tanto, la OTAN respondió negativamente al pedido de Zelensky de establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania para evitar los bombardeos rusos. De acceder, la OTAN debería accionar militarmente cada vez que un avión ingresaba al territorio vedado, lo que sin dudas podría representar una escalada bélica y la incorporación de más países al conflicto. El presidente ucraniano continúa insistiendo con esta resolución, ya que según él, Ucrania podría derrotar a Rusia con mucha menos sangre. En este contexto, el secretario general de la Alianza de Seguridad afirmó que la OTAN no busca generar un conflicto con Rusia. We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine, because that would be even more devastating and more dangerous. En tanto, en el 9º día de operativo militar, aumentaron los bombardeos en las afueras de Kiev. Ahora las tropas de tierra avanzan hacia la capital y son, según el gobierno ucraniano, repelidas por el ejército local. Se difundieron imágenes de zonas residenciales destruidas, pero también de vehículos rusos destrozados. Ambos ataques fueron al noroeste de la capital, en Irpin, a 26 kilómetros de Kiev, como en Gostomel, a 36 kilómetros. Al sur del país siguen los ataques a la ciudad portuaria de Mariupol y a otra cercana, Volnovaja. A pesar que están rodeadas, aún no cayeron en control ruso.
Por su parte, Vladimir Putin afirmó estar contraatacando la desinformación de Occidente y aprobó un proyecto de ley que impondrá una pena de cárcel para aquellas personas que difundan intencionadamente información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. En este contexto, también aconsejó a los países vecinos a no exacerbar la situación y a restablecer las relaciones de cooperación mutua. Мы всегда об этом говорили. Нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения. Pero esta jornada no solo aumentaron las sanciones de la comunidad internacional, sino que también Ucrania impulsó la creación de un tribunal penal especial que juzgue al presidente ruso y sus aliados por la invasión. Además, Boris Johnson llamó a otros líderes a reunirse de urgencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir acerca de posibles nuevas sanciones ante el ataque a la central nuclear. En este encuentro, el embajador ucraniano pidió a la comunidad internacional que frene a los asesinos y terroristas rusos, cerrando los cielos de Ucrania, apoyando a Ucrania en términos humanitarios y defensivos y expulsando a Rusia de todos los organismos internacionales. Al menos 56 personas murieron en un atentado suicida en una mezquita de Pakistán. 2 hombres armados tirotearon el puesto de vigilancia del templo y luego uno de ellos ingresó mientras se llevaba a cabo una jornada de rezo y se inmoló frente a los fieles. El número de víctimas podría aumentar, ya que aún hay casi 200 personas internadas en estado crítico. El hecho ocurrió en Peshawar, una ciudad al noroeste del país, a 50 kilómetros de la frontera con Afganistán. Hace años esta zona fue escenario de atentados diarios. Aún ningún grupo extremista se atribuyó el ataque. Está terminando el partido entre Unión y Platense por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Hasta el momento Unión gana 1-0. La fecha continúa con Barracas Central, Aldo Civi, en lo que será el debut del entrenador Alfredo Berti. Y Gimnasia recibirá a El Bicho en el estadio Juan Carmelo Cerillo. Mañana sábado a las 5 de la tarde, San Lorenzo se enfrentará al River de Gallardo. Patronato saldrá a la cancha con Sarmiento a las 19:15 y Racing recibirá a Talleres en Avellaneda a las 21:30. Y el domingo siguen los partidos porque a partir de las 17 horas Banfield y Defensa y Justicia se miden por la 5ª fecha y el taladro busca mantenerse en la cima de la zona A. A la misma hora, Atlético Tucumán se prepara para visitar a la Lepra en Coloso Marcelo Bielsa. Más tarde, Boca Huracán se disputarán a las 19:15 y para terminar el día, el equipo de Mauricio Pellegrino recibirá a Estudiantes en el José Amalfitani a las 21:30. Comenzó la Copa Davis en el Buenos Aires Low Tennis. Argentina se puso 2-0 frente a República Checa en los singles, mientras se prepara para los dobles que se disputarán mañana. De esta forma, Sebastián Báez le dio el primer punto al país tras vencer a Jiri Lecha. El tenista bonaerense, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, jugó casi 1 hora y media y venció por 7-6, 6-3 al tenista checo. De esta forma, la Argentina arrancaba la serie de la Copa Davis con un triunfo en la cancha central del Buenos Aires Low Tennis. Sí, señor, triunfante. Y el Peque también tuvo su momento de gloria tras recomponerse de un primer set malo con el checo Tomás Machak. Diego Schwartzman le dio el segundo punto a Argentina ganando por 2-6, 6-2 y 6-3. Entre el segundo y el tercer set ganó 9 games de forma consecutiva.
El gobierno de la ciudad junto al gobierno de Mendoza presenta Vendimia Va, que comenzó hoy. Se extenderá hasta el próximo 7 de marzo en conjunto con la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza. Será la primera vez que esta fiesta mendocina se celebra en la ciudad y el lugar elegido es el Distrito del Vino, ubicado en los barrios de Villa Devoto, La Paternal y Villa del Parque. Esto es algo diferente, distinto, algo que plantean como para que desde Buenos Aires podamos adherirnos a una gran fiesta que es la Fiesta Nacional de la Vendimia. Así es que bueno, ponemos todo nuestro apoyo de poder degustar vinos y con la gran ventaja de que por el hecho de estar acá en el Distrito del Vino, no solamente degustamos vino de Mendoza, sino de todas las regiones del país. En la bodega Bórbore, por ejemplo, los amantes del vino podrán degustar de una variedad de vinos con un patio con espalderas de uvas en el medio de la ciudad y ofertas de hasta el 25% de descuento. Está previsto, entre otras actividades, shows musicales en la Plaza Arenales de Villa Devoto por artistas mendocinos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Para Carlos, vinotequero hace 25 años, esta celebración representa promover uno de los productos emblemáticos del país y de su historia familiar, el vino argentino. Nosotros insistimos de que prueben de todo. Calculen ustedes que hay más de 9.000 etiquetas en el país. Dios quisiera tenerlas, pero no puedo. Llegamos a 1.800, 1.900 acá en la vinoteca. Entonces, lo importante es descubrir, y descubrir no una variedad, sino descubrir una bodega, una región, un terruño, un pequeño lugarcito. Este país es maravilloso en cuanto a lo que es la producción vitivinícola. Todo el circuito se podrá disfrutar en más de 100 locales y vinotecas para vivir la Fiesta Nacional de la Cosecha de la Uva en la capital porteña. En instantes comienza Hoy Nos Toca la Noche con todo el análisis político de actualidad. Como siempre, Daniel Santa Cruz nos cuenta los temas más importantes del día para la emisión de hoy, que ya está por comenzar. Así que buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Hola, Antonella, ¿cómo te va? Buen viernes para vos. Bueno, hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar en el piso, ya está preparado para charlar con nosotros el legislador porteño Hernán Reyes. Se viene un gran debate en el Congreso de la Nación, pero todas las lupas están puestas en lo que va a suceder dentro de cada fuerza política, tanto en el Frente de Todos como en el Juntos por el Cambio, respecto a qué van a hacer a partir del lunes con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También tenemos dos entrevistas muy interesantes. Una, vamos a hablar con un experto en defensa para hablar sobre la estrategia militar que está desarrollando Vladimir Putin en Ucrania, si es mala, si es buena, porque incluso hay objeciones dentro de Rusia. Dicen que no estuvo muy bien armada. Y por último nos vamos a meter en un tema que todavía nos asombra y nos indigna, que fue el abuso sexual masivo que se dio el lunes pasado ahí en Plaza Serrano, en Palermo. Vamos a hablar con una especialista. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que educar? ¿Qué tiene que hacer el Estado para evitar este tipo de comportamientos? Tenemos un gran programa hoy, Antonella. Gracias, Dani. Gran programa para todo el equipo. Un saludo y buen viernes. Ahora sí, te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo para el fin de semana, porque el radar detecta frente de tormentas que afectarán recién para mañana a la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está nublado, la temperatura es de 24 grados. Durante la madrugada comenzarán las tormentas y la temperatura bajará un poco a 23 grados. Mañana continúan las lluvias. La mínima será de 25 grados y la humedad será alta, casi llegando al 90%. Y por la tarde, más lluvias. La máxima va a alcanzar los 28 grados, así que no se olviden del paraguas. Lo que sí, a la noche se espera que las lluvias paren. La temperatura bajará a 23 grados. Pero el domingo van a continuar las nubes. La mínima será de 21 grados y la máxima de 27. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya empieza. Hoy Nos Toca a la Noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. El lunes, más noticias a las 20:30.